Fue lo que dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre el traslado y la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén programada para este lunes. En una reunión con su gabinete en el Museo de las Tierras Bíblicas, Netanyahu elogió la decisión del presidente Donald Trump de reubicar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. El primer ministro también se refirió a las decisiones de los gobiernos de Guatemala y Paraguay de hacer lo mismo. Vamos hasta Jerusalén con José Levi, quien ha estado monitoreando el proceso para reubicar la embajada estadounidense. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? No está por demás decir que la decisión de Donald Trump ha provocado gran tensión en Medio Oriente, pero no deja de ser un momento muy significativo para Jerusalén, ¿no? ¿Qué tal? Adelante. Así es, Rafael. La verdad es que ahora mismo no hay ninguna embajada de ningún país del mundo en esta ciudad santa. Y entonces esto va a cambiar en las próximas horas, este lunes, cuando, coincidiendo con el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, que fue un 14 de mayo en 1948, es que se va a abrir esta embajada de la potencia principal del mundo, de Estados Unidos, y entonces esto tiene un simbolismo enorme. Va a ser una ceremonia en lo que hasta ahora era el consulado, o uno de los 3 consulados que tiene Estados Unidos en Jerusalén, en el barrio de Arnona. Te puedo decir que yo mismo vivo a muy pocos metros de donde va a estar esta embajada de Estados Unidos. Lo que va a hacer es que lo que era uno de estos 3 consulados, a partir de ahora será formalmente la embajada de Estados Unidos en Israel. Entonces esto fue una decisión que adoptó Donald Trump cuando reconoció a Jerusalén como capital de Israel en el 6 de diciembre, pero ahora entonces será el paso parcial de la embajada. El embajador David Friedman pasará a tener su oficina dentro de ese edificio, pero el gran traspaso de la embajada de Estados Unidos a Israel, la cual muchos funcionarios seguirán todavía en Tel Aviv, como había sido hasta ahora, pero, o sea, eso se irá retrasando. Lo que sí es que el miércoles, el segundo país del mundo que va a trasladar su embajada a Jerusalén ahora será precisamente Guatemala. Unos días después lo hará Paraguay. Dice el primer ministro Benjamin Netanyahu que espera que otros muchos países sigan los caminos de estos 3, pero veremos qué es lo que ocurre. Rafael. José, hay amenazas de violentas protestas de palestinos. ¿Hay gran temor por la seguridad en la zona, empezando este lunes y durante la semana? Sí, bueno, vemos que lo que para Israel es un gran festejo, para los palestinos están indignados. Ellos dicen, tiene que ser Jerusalén la capital del futuro Estado palestino, y entonces temen que este traslado de la embajada pueda dañar algo así, aunque Estados Unidos asegura que no, para nada va a influir en ese otro aspecto, si será o no declarada como capital de los palestinos también. Pero vemos que se están preparando manifestaciones masivas en distintos lugares de la ribera occidental, y muy especialmente preocupa lo que puede ocurrir en el interior de Gaza, donde el movimiento Hamas, que controla esa franja de tierra, ha llamado a las multitudes a realizar lo que califica de marcha de regreso a sus tierras. Y entonces esto puede llevar a que decenas de miles, si no más de 100.000 personas intenten cruzar la frontera entre Gaza e Israel. Y entonces esto puede llevar a tensiones considerables, puede llevar a violencia, pues Israel asegura que no puede. Están previstas mañana con motivo del paso de la embajada, y pasado mañana, cuando los palestinos, ellos marcan la llamada Nakba, la gran catástrofe que para ellos significó la creación del Estado de Israel hace ahora 70 años. Rafael. José, ya para terminar, recuérdanos por qué ha sido tan controversial el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Bueno, aquí vemos que Donald Trump, a pesar de la oposición de una gran parte, de la mayoría, digamos, de la comunidad internacional, la Unión Europea, Rusia, China, decidió
dar este paso. Lo que dice es reconocer la realidad, ya que en 1995 fue cuando el Congreso de los Estados Unidos decidió el paso que va a ocurrir mañana, pero fue retrasada esta medida por todos los presidentes estadounidenses. Ahora Donald Trump da ese paso, pero esto está llevando a las protestas palestinas, que simplemente desde que Trump tomó esa decisión decidieron cortar cualquier contacto con el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí es que Estados Unidos dice que tiene un plan de paz que presentará en un futuro no lejano, y lo que sí es que se está a la espera de ver qué contiene ese plan. Rafael. Muy bien, José Levi reportando en vivo desde Jerusalén. Estaremos pendientes a tu cobertura, José, este lunes. Gracias por el informe. Gracias. Y para ahondar en el tema de la reubicación de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, quiero presentarles a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida al politólogo Fabián Calle, quien nos acompaña en vivo vía Skype desde Buenos Aires. Bienvenido, Fabián, a Mirador Mundial. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a entender, porque este es un tema que tiene diferentes perspectivas. Ya nos decía José Levi en su informe que es una ocasión muy importante y motivo de celebración, sobre todo para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero para los palestinos es una no solamente muy mala noticia, sino una Fabián, esta decisión del presidente Donald Trump de reubicar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Buenas noches. Bueno, Trump viene a ser el primer presidente que cumple la promesa, ¿no? El presidente Clinton en campaña lo había prometido, el presidente George W. Bush también. Después, cuando asumieron el cargo, tomaron en consideración cuestiones geopolíticas y desistieron. Trump hizo lo mismo. De hecho, el diciembre pasado lo anunció y para sorpresa de muchos lo cumplió. Yo creo que uno de los factores que lo llevó a cumplir es que un país muy importante en términos políticos y religiosos del Islam, que es Arabia Saudita, ha dado un giro importante a partir del poder que tiene el príncipe heredero, que, como hemos visto, no ha hecho un gran escándalo ni ha hecho de este traslado un tema, digamos, ¿no? Arabia Saudita, al poseer las dos principales lugares sagrados del Islam, el tercero justamente está en Jerusalén, haber tomado una postura muy moderada y de hecho buscar crecientes lazos de seguridad y de inteligencia con Israel, creo que ha sido uno de los factores que el anuncio no motivó, exceptuando obviamente el caso palestino y exceptuando claramente los enemigos de Estados Unidos y de Israel en el Medio Oriente, como Fabián, puede ser el caso de Irán. Desde el punto de vista puramente práctico, dejamos por un momento de lado la religión y la política. Prácticamente hablando, ¿en dónde tiene más sentido tener la embajada de Estados Unidos? ¿En Tel Aviv o en Jerusalén? A ver, el propio gobierno israelí tiene dividido su estructura, ¿no? Digamos, si uno mira la parte sustancial de ministerios y el propio parlamento israelí funciona en Jerusalén, y el Ministerio de Defensa y la sede de las Fuerzas Armadas en Tel Aviv. Yo creo que a nivel logístico me parece que no hay mayores diferencias. Creo que es un mensaje muy fuerte de la administración Trump en un contexto donde los países árabes importantes, como Egipto, como Arabia Saudita, como Jordania, no expresan el malestar que en los 90s o en los 80s uno se podía imaginar de una situación así. Y creo que los palestinos en este caso están, lamentablemente para ellos, ¿no? Sustancialmente aislados en este tema que no se ha transformado en un movimiento masivo de protesta en el mundo, lo cual no implica que rápidamente muchos países no decidan trasladar las embajadas. De hecho, por ahora son bastante pocos. En el caso de América Latina, Guatemala, Paraguay; en Europa, la República Checa. Era lo que te quería preguntar, Fabián. Que vaya a haber una avalancha de traslados. Era lo que te quería preguntar, porque ya estábamos platicando con José Levi que viene Guatemala, viene Paraguay, y hay quienes sugieren que la decisión de Estados Unidos podría provocar que otros países sigan su ejemplo, pero tú nos dices, ¿no es necesariamente el caso? Yo creo que yo creo que va a ser un proceso relativamente lento, digamos, ¿no? Los países europeos, Rusia, China,
conjunto de países muy importantes creo que van a sopesar el tema, y de hecho Estados Unidos el traslado por ahora es relativamente simbólico, porque la embajada todavía hay que construirla, ¿no? Va a ser una embajada que va a requerir mucha infraestructura y mucha seguridad, unos 500 millones de dólares, y el propio embajador americano Friedman durante los próximos 2-3 años seguramente va a estar repartiendo su tiempo entre Jerusalén y Tel Aviv, porque la embajada americana, la parte crítica de la embajada americana, la mayor parte de su personal va a seguir en Tel Aviv, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo consideras que podría pasar antes de que veamos una embajada como vemos en otras capitales del gran mundo de otras partes del mundo de Estados Unidos, con las dimensiones requeridas, digamos? Bueno, primero que todo va a haber que aprobar, el Congreso americano va a tener que aprobar el presupuesto, no creo que haya mayores inconvenientes, es una obra de infraestructura, como decíamos, de unos 500 millones de dólares, para que sea una idea, 1/3 de lo que pidió Trump para el muro, ¿no?, con México. Sí. Que no se le concedió en este caso el tema del muro, acá yo creo que va a ser diferente. Sí, hay una serie de factores. Son varios años, va a abarcar toda la primera gestión Trump seguramente sin embajada. Una serie de factores en los que hay que pensar.